Ya es el tercer o cuarto año que vengo, pues nada, pues eso, a correr y a hacer una buena obra. Está bien, así si podemos ayudar en algo corriendo, pues mira, ya que es nuestra afición, pues mira, que de algo sirva. Pues sí, siempre que sea por una buena causa hay que venir a correr. Es una carrera solidaria y todo esto es importante contribuir. Pues nos hemos animado todos a venir porque así colaboras también pues, para que el cáncer investigue y pues pasar un rato. Después el almosaret, eso está claro, pero hacer un poco de deporte y pues ver el ambiente que hay, que esto es bonito, es un ambiente sano, entonces pues eso. Por sexto año consecutivo, Leliana celebró la carrera contra el cáncer, una de las iniciativas pioneras en la fusión de deporte y solidaridad, y una vez más la respuesta fue extraordinaria. Hay que hacer algo porque sabemos que, pues eso, que se necesita mucho dinero para la investigación, para el cáncer, entonces pues son iniciativas que gustan, y más cuando la gente ves que responde, que se han apuntado 1.200 o 1.300 personas, entonces pues estamos muy orgullosas, la verdad. Son todo voluntarias y son una maravilla, vamos, todos los años están aquí al pie del cañón, desde las 8 de la mañana haciendo bocatas y la verdad es que muy agradecida. Ya son una tradición los bocadillos que preparan las voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer de Leliana, también la generosa bolsa del corredor que se lleva cada participante, en la que no falta la camiseta conmemorativa, de color rojo como el del club organizador, el Correliana, y que con tanta ilusión y esfuerzo prepara este evento. Un trabajo que obtiene recompensa. La meta era llegar hasta los 1.300 participantes i se logró. Sí, un altre any més havent quedat curts una altra vegada. Sentim molt a la gent que ha volgut vindre, no poder-li donar dorsals, però, com tu saps, el calendari havent canviat enguany la data tradicional, els canvis a vegades són sempre un poquet problemàtics, però afortunadament hem tingut que penjar el lletrero de no n'hi ha dorsals i la veritat que estem molt satisfets. En Leliana estuvieron los habituales de las carreras, incluidos los que corren de manera singular y además con buenos resultados. Porté 18 mesos i bueno, puc dir que cada vegada vas millor. He recuperat no sols diguem fons, sinó he recuperat també velocitat, una cosa increïble. A la meva edat i als meus quilos és lo millor que me va, entonces a probar y me va de categoría. Y para singular el groucho de las carreras, el inigualable Paco Ferriols, siempre al lado de las causas solidarias. Estic així ja 5 anys fent la carrera, ajudant així a Javi Pons, al president, i a tota Correr Leliana, i és un plaer dedicar-me a fer de pràctic para portar a la gent en un camarote como yo a 6 minutos el kilómetro. En Leliana no solo se recaudó fondos para la investigación contra el cáncer, otras luchas solidarias se dieron cita como Cruz Roja o la ONG IAE Rescue. IAE Rescue, Intervención, Ayuda y Emergencia, es una ONG que tiene sede en Algemesí. ¿Vale? Trabajamos con perros de localización y rescate y también tenemos otra sección que es la de terapia, que trabajamos con personas enfermas de Alzheimer o personas discapacitadas. A pesar de la ventosa mañana, nadie se quiso perder esta cita, a nivel individual y a nivel colectivo. Y a las 10 en punto comenzó el motivo principal de toda esta historia, una explosión multicolor que inundó las calles de Leliana, un río de atletismo popular. Y como no, también de solidaridad. Corriendo, caminando, un evento para todas las edades. Eran poco más de 6 kilómetros que Luis Félix Martínez, el vencedor de la prueba, cubrió en menos de 20 minutos. Javi Ortiz de Tridimonis ocupó la segunda posición. Para Luis Félix era la segunda victoria consecutiva en Leliana, aunque el atleta de Serrano prefería dejar en segundo término su logro deportivo. No, más por lo solidario, porque la verdad que la causa se lo merece y hay que pelear por ella para que esos fondos procuren ya intentar que atajen ya esta enfermedad que es muy mala. No tuvimos que esperar mucho para ver llegar a la primera mujer clasificada, la atleta Rosa María Teresí, acostumbrada a ganar carreras, aunque eso nunca deja de gustar. Bueno, yo soy corredora habitual y también he competido algo a nivel nacional, entonces pues bueno, sé que hago buenas marcas. No sé quién venía, si me lo encuentro mejor para mí, pero vamos, no es importante. Y tras los corredores y corredoras que coparon el podio, el resto de participantes, así hasta los 1.300 inscritos. Deporte, solidaridad, esfuerzo y sobre todo muchas sonrisas. Venimos todos los veranos y alguna de estas también contra el cáncer, por una buena causa. Ayer hice una de 8 en Averic y hoy un poquito más lento. Pero ha estado bastante bien, muy animado, está genial, a repetir. Durilla, mucha subida, pero bueno, muy bien, muy buen ambiente, la verdad que muy bien.
Entre los participantes encontramos un exalcalde de Leliana y un alcalde en activo de otra localidad del Camp de Túria. A córrer un rato i a ser solidari, que és una carrera solidària siraliana, que és un símbol d'esport, i vull felicitar al club, a l'organització i a tots els artistes que són els corredors. Todos obtuvieron recompensa en Leliana, los más pequeños también se llevaron su premio, aunque sin duda quien ganó fue el deporte y la investigación contra el cáncer.